Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al episodio 200 de Dirección Coral Online. Hoy te quiero hablar de un libro que se llama Introducción a la música en 20 lecturas, del musicólogo chileno Jaime Donoso Arellano. Es un libro que no habla de dirección coral específicamente, pero que tiene unas ideas muy interesantes para nosotros, los directores. Y en particular me voy a centrar en 3 capítulos que forman una unidad. El dedicado al compositor, el dedicado al intérprete y el capítulo dedicado al escucha o auditor. Yo le voy a decir el oyente. Estos 3 capítulos juntos forman una cadena, lo que Donoso llama los 3 eslabones a través de los cuales la música existe. Antes de continuar, gusespada.com, 54 cursos online hasta a día de hoy, casi 700 arreglos de música popular para coros amateurs. Con un único pago mensual tenés acceso a los 54 cursos, a los casi 700 arreglos, audios de estudios generados por inteligencia artificial, arreglos y adaptaciones específicos para tu coro sin cargo, descuento del 50% en consultoría face to face conmigo. Gusespada.com, busca el enlace en las notas del programa. Bien, vamos entonces ahora a la primera parte, el compositor. La primera parte de esta cadena que Donoso describe, ¿no? Y comienza Donoso diciendo que, en términos de Platón, la música es en el reino de la idea, pero solo está cuando suena. La partitura es a la música lo que un plano es a una ciudad. Es tan real como un documento, pero no es real en cuanto música. La partitura es un mapa de señales. Lo que el mapa señala es otra cosa. ¿Mm? Entonces lo que el compositor hace, según Donoso, es transfigurar. No es simplemente crear, es transfigurar. Él le dice así. El compositor toma un material, a veces propio, a veces ajeno, a veces puede ser algo completamente trivial, y le imprime un principio organizador que lo lleva a una dimensión completamente diferente. Pone el ejemplo de las variaciones Diabelli de Beethoven. El punto de partida de Beethoven para estas variaciones es un vals así, común y corriente, de un compositor común y corriente y desconocido. Beethoven toma este material, este vals, y lo transfigura. ¿Mm? Lo convierte en una de las obras cumbres de la música para piano. Donoso señala que los alemanes, para hablar de variaciones, usan el sustantivo Veränderungen, que entre otros significados quiere decir mutaciones. Entonces dice que no se trata de decorar simplemente un tema, sino de convertirlo en otra cosa completamente diferente. Dice textualmente, los alemanes usan el sustantivo Veränderung, que entre otras acepciones significa mutación, con lo que estaremos más cerca de la idea de transfiguración, por lo que implica de transformación en otra cosa. Y bueno, para explicar esta idea de conversión o de transfiguración, Donoso cita también a Milan Kundera. En su novela La vida está en otra parte, una novela muy hermosa, como la mayoría de las novelas de Kundera, el adolescente protagonista principal se esconde detrás de una puerta para espiar a una mujer llamada Magda mientras se baña. A ese espiar, que es una especie es una experiencia como media trastornante para el adolescente, ¿no? Esto de espiar a una mujer desnuda mientras se está bañando. A esta experiencia, Donoso la llama una típica y dolorosa experiencia de voyeur, ¿no? de mirón. En la novela, el adolescente escribe un poema sobre esa experiencia que no lo hace sentir que no lo hace sentir de todo bien, no el poema, sino la experiencia. ¿Sí? Escribe un poema sobre esa experiencia que no lo ha hecho sentir bien, y según Donoso, en ese proceso las palabras dejan de ser combinaciones de palabras y se transforman en cosas. Kundera escribe, las palabras corrientes vienen al mundo y perecen inmediatamente después de haber sido pronunciadas, porque sirven solo para la comunicación inmediata, pero en el poema, dice Kundera, estas palabras se habían transformado, se habían convertido en cosas, eran eternas. Donoso dice que lo mismo hace el compositor con los sonidos. Del caos que nos rodea, el compositor extrae su material, lo organiza y crea algo que se desprende de él
IKEA. Bueno, hasta aquí entonces tenemos al compositor, quien toma un material, puede ser propio o ajeno, importante o banal, mucho o poco, y lo transfigura, lo muta en otra cosa. Vamos con la segunda parte de esta cadena, el segundo eslabón, que es el intérprete. Donoso usa una imagen muy interesante para hablar del intérprete. Dice que la partitura es un cuarto vacío y que el deber del intérprete es amueblarlo y luego habitarlo, vivir en él. Si no tengo nada más, dice, lo voy a llenar con lo indispensable al cuarto vacío, ¿no? Para lo indispensable para una subsistencia elemental, para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, tendré una silla, un colchón, y un vaso de agua. Si tengo más elementos, voy a crear rincones, dice Donoso, en este cuarto. Voy a distribuir las cosas armoniosamente, lo voy a decorar, me instalaré a vivir en él con plenitud. El niño que balbucea una sonata, dice Donoso, con sus dedos al piano, poco puede agregar a lo que la partitura le propone. Un intérprete maduro ya entra a vivir en la obra, porque los años y la experiencia le han ido dando elementos que lo aproximan a una especie de complicidad con el compositor. La obra, esa transfiguración que el compositor hizo de un material anterior, dice Donoso, experimenta un continuo volver a nacer. La obra musical nace y renace cada vez que se interpreta. Por eso el intérprete se convierte en cada nuevo nacimiento en un co-creador. No es el autor de las ideas, dice Donoso, pero sí es responsable de su realización. Y dice además, el intérprete musical, cuando interpreta a Beethoven, debe ser Beethoven, aun cuando jamás haya tenido dotes de compositor. ¿Qué es lo que hace a un buen intérprete entonces? Bueno, Donoso nombra varias cosas. Primero, tiene que tener el dominio técnico. Después, tiene que tener la familiaridad con el estilo. Tiene que hablar el idioma del compositor. Y sobre todo, debe tener lo que él llama musicalidad, de un término bastante vago, pero que él define como elocuencia. Y está buenísimo el término elocuencia. Dice literalmente, textualmente, Donoso, elocuencia es el decir la palabra justa en el tiempo justo, la inflexión, la entonación precisa que da color y relieve a determinada expresión, el suspenso, el silencio oportuno y su justa duración. Un mismo texto, explica, puede leerse correctamente o puede declamarse de manera que quien lo escucha, queda convencido. Eso es lo que distingue una versión de otra. Imaginemos que la poesía solo pudiera escribirse con un alfabeto que solo unos pocos conocen, ¿no? Imagínate esto, que la poesía, toda la poesía que conocemos, los escritores solo pudieran escribirla con un alfabeto que muy poquita gente conoce, que nadie, salvo esas personas, pudiera leer. Para difundir esa poesía, las personas que dominan ese alfabeto tan particular deberían leernos, a los que no podemos leerla, esos poemas. Y entonces de su elocuencia, de su capacidad para decir, como dice Donoso, la palabra justa, en el tiempo justo, la inflexión, la entonación precisa, el suspenso, el silencio oportuno y su justa duración, de esta elocuencia va a depender que nosotros conozcamos y disfrutemos de esa poesía. Bueno, lo mismo ocurre entonces con la música escrita, según el criterio de Donoso. Y bueno, para Donoso, uno de los mayores responsables, una de las figuras que más responsabilidad tiene en esto de la elocuencia, es el director. Puede ser el director de coro o director de orquesta. Porque a diferencia de un cantante o de un instrumentista, donde el vínculo entre persona e instrumento es obvio, cuando uno va a un concierto de un cantante o de un instrumentista, bueno, ahí está el vínculo, sí, entre persona e instrumento. El público en general no termina de entender bien qué hace el director parado ahí adelante de ese grupo de personas que cantan o que tocan, o las dos cosas. Donoso dice, bueno, con una cierta ironía, que el rol del director es el que más preguntas genera y sin embargo es también el que más gente declara querer ejercer algún día,
fascinada por la imagen esta imagen del poder absoluto que el director tendría sobre un grupo numeroso de músicos. Para él entonces la respuesta es bastante simple. La respuesta es que ¿cuál es el rol del director? El director dice es un intérprete cuyo instrumento está hecho de personas. Y como todo intérprete entonces su tarea tiene capas. Conocer la partitura en profundidad. Concertar, poner de acuerdo a muchas subjetividades distintas. ¿Sí? Tocar el instrumento el director para tocar su instrumento tiene que concertar ciertas cosas entre todos sus integrantes. Y por último, interpretar. Esta última dimensión, la elocuencia personal, es la que hace que prefiramos una versión sobre otra ante un mismo texto, ante una misma partitura. Una versión nos va a gustar más que otra por la calidad o la capacidad de elocuencia personal, de interpretación, que, bueno, en este caso un director tenga. Buenísimo, hasta aquí entonces el segundo eslabón de la cadena. Pasemos al tercero, el oyente. Donoso le dice el auditor, pero para acá no sé cómo será en Chile, pero acá en Argentina el auditor está más relacionado con una cosa legal, ¿no? Con alguien que está supervisando legalmente cosas. Entonces le vamos a poner el oyente. Entonces el tercer eslabón es el oyente, al cual Donoso lo trata con la misma seriedad que a los otros dos. Donoso le da la misma importancia al oyente que al intérprete y al compositor. Y empieza con una especie de nostalgia este capítulo. Donoso dice que en el pasado escuchar música en vivo era un acontecimiento irrepetible. En cierta forma, hoy en día aún lo es, pero no de la misma manera, por esto que te voy a explicar ahora. Las obras, dice Donoso, se oían esa vez y para ese público. Y no había otra oportunidad. Había que ir y no se podía confiar en que hubiera una futura representación, una repetición del concierto. Sí, muchas veces, la mayoría de las veces, era eso que pasaba en ese día, en ese momento. Donoso cuenta que el mismo Johann Sebastian Bach se caminó cientos de kilómetros para escuchar tocar a Buxtehude y volvió después, digamos, a su ciudad con esa experiencia, dice, cuidadosamente atesorada. Dice textualmente, la vieja anécdota de Johann Sebastian Bach caminando cientos de kilómetros en peregrinación hacia Lübeck para tener la oportunidad única e irrepetible de escuchar al maestro Dietrich Buxtehude y regresar después a la ciudad en que trabajaba con esa experiencia cuidadosamente atesorada, nos deja pensando si las ganancias del progreso no serán también nuestras pérdidas. Esto está buenísimo, ¿sí? Pensar si las ganancias del progreso no serán también nuestras pérdidas. Hoy podemos disponer en casa de toda la música grabada de la historia de la humanidad, en múltiples versiones, a cualquier hora. De la historia de la humanidad, no, de la historia de la música, perdón. Múltiples versiones, a cualquier hora del día disponemos de toda la música. Donoso no está en contra de esto. Lo compara incluso con tener una biblioteca bien provista de libros. Pero dice, esa facilidad, esa disposición de esa enorme cantidad de música puede hacernos perder el respeto o al menos subvalorar la grandeza de lo que suena. Puede convertir la música en fondo, dice, en un entretenimiento prescindible. Y dice entonces que escuchar música debería ser un acto de peregrinación, como el de Bach, aunque sea una peregrinación doméstica. Elegir la obra con cuidado, crear condiciones de silencio, invitar a compartir la experiencia, aguzar los oídos. Y cita a Pascal Quignard. Pascal Quignard decía, oír es obedecer. En latín, escuchar se dice obaudire. Obaudire también es obedecer, también significa obedecer. La audición es una obaudiencia, es una obediencia. Entonces, si oír es obedecer, la audición es una forma de sumisión. En ese sentido, el oyente obedece a la música, se entrega a ella, la recibe con atención y respeto.
y completa la audición, porque el acto de audición, porque sin el oyente la cadena compositor-intérprete queda trunca. La obra nace en el compositor, se hace sonido en el intérprete, pero solo llega a existir plenamente cuando alguien la escucha. Oír música, vuelve a decir Donoso, es un acto de sumisión. Y bueno, espero que te haya interesado este episodio. Con esto terminamos. Nosotros nos escuchamos el próximo martes. Adiós.